Muy buenas noches a todos. Desde Mundo Viperino hemos tratado varias veces el aspecto de la clonación humana, el biohacking y el encargo de bebés a la carta que se ha visto públicamente en países como China. También rescatamos y montamos como se pudo un documental que trataba cómo había híbridos de cerdos y humanos. El cerdo sería el animal más parecido a nosotros y compatibles. Y no el mono, como suele creerse, al menos según palabras de científicos que lo han llevado a la práctica. Desde Rascando la Penumbra también hemos mencionado el mercado negro de placentas y cómo los bebés se han llegado a ver como bancos de células, además de estar en otros muchos medios en los que se ha explicado al detalle y con otros compañeros del tráfico humano y la corrupción de la infancia en bastantes aspectos, no solamente el médico. En el caso de China, al doctor implicado le costó un severísimo castigo. Pero no es ningún secreto eso de que hoy en día se puede elegir un bebé, fabricarlo a la carta, escoger un color de ojos y de cabello concretos, una condición genética específica. Lógicamente esto no es algo que pueda permitirse toda la población. El biohacking está destinado a un pequeño sector de la ciudadanía y se contempla como algo positivo, algo innato, imparable y propio de nuestra sociedad. Muchas familias lo persiguen puesto que de tener predisposición a sufrir alguna dolencia o algún malestar o alguna enfermedad, acudiendo al biohacking, el futuro niño podría estar exento de todo tipo de problemas. Ocurre, por ejemplo, con el síndrome de Down u otras discapacidades de las que estas familias huirían. Pero hoy en día se sigue insistiendo en que es falso poder acceder a la información genética. Esto choca con el transhumanismo, porque se considera una corriente del futuro que ha podido hacer grandes cosas y ha realizado experimentos médicos que han rozado el límite de lo ético, el límite de la moral, y que se ha filtrado a prensa. Experimentos de los que los periodistas pueden presumir de tener pruebas. Lo hemos tratado muchas veces en este canal. Tenemos aquí la página que explica que investigadores de la Universidad de Cambridge desarrollaron un embrión sintético con células capaces de formar un cerebro y un corazón latiendo utilizando células madre de ratón. Euronews lo describió como un esfuerzo considerado otro éxito más en la carrera que se despliega para desarrollar embriones a partir de células madre humanas y de ratón. Los científicos del Instituto Weizmann en Israel descubrieron que las células madre de los ratones podían autoensamblarse en estructuras tempranas, parecidas a embriones con un tracto intestinal y con unos comienzos de un corazón y un cerebro que funciona y que late. Conocidos, por cierto, como embriones sintéticos porque se crean sin óvulos fertilizados, se espera que las estructuras vivas, en el corto plazo, impulsen una comprensión más profunda de cómo se forman los órganos y tejidos durante el desarrollo de los embriones naturales. Estamos hablando, amigos, de un embrión que ha sido creado de manera sintética, un embrión llamado así porque ha surgido sin un óvulo y sin espermatozoides. Los investigadores creen que el trabajo también podría reducir la experimentación con animales y en última instancia incluso allanar el camino para nuevas fuentes de células y tejidos para el trasplante humano. Se me ocurre, por ejemplo, las células de la piel de un paciente con leucemia. Especifican que podrían potencialmente transformarse en células madre de la médula ósea para tratar su condición. Todo esto pueden encontrarlo en Cell. Dejaré enlace en la descripción del programa con la web ya traducida al español para que ustedes, como siempre, lean e indaguen por su cuenta y amplíen hasta donde consideren. Kana, una de las expertas, dijo que los embriones sintéticos no eran reales y que no tenían el poder ni el potencial de convertirse en animales vivos. O al menos no lo tenían cuando se trasplantaron al útero de ratones hembra. Ha fundado una empresa, esta es, que tiene como objetivo cultivar embriones humanos sintéticos para proporcionar tejidos y células para condiciones médicas. Especifican que es, de manera estricta, para condiciones médicas. En Israel y muchos otros países, como Estados Unidos y Reino Unido, es legal.
Y tenemos aprobación ética para hacer esto con células madre pluripotentes inducidas por humanos. Esto proporciona una alternativa ética y técnica al uso de embriones. En 2019, Science Alert informó de un embrión humano creado en laboratorio y sugirieron que los modelos animales solo pueden llegar hasta cierto punto cuando se trata de separar la compleja combinación de actividad genética y bioquímica que convierte una célula fertilizada en un humano completamente formado. Recordamos que la creación de embriones humanos sintéticos está fuera del marco legal de la ley. Sería ilegal usarlos para establecer un embarazo en una mujer porque, repito, no están clasificados como embriones permitidos. Siempre habrá un área gris, pero como científicos y como sociedad debemos unirnos para decidir dónde está el límite y definir qué es éticamente aceptable. Corremos el riesgo de caer en esa ventana de Overton. ¿Qué opinan ustedes? Ampliando un poco más la información y ya tirando de hemeroteca, como quien dice, hará unos 10 años aproximadamente que se especificó a prensa que sí era posible llegar a clonar a un ser humano, pero que las razones para no hacerlo iban mucho más allá de la ética y la moral, que tenía que haber un enorme argumento científico, y es que se toma como una práctica fallida, una práctica peligrosa, una práctica que puede acarrear un aborto espontáneo, daños irreversibles a la persona portadora, en este caso la madre, y que tampoco había razones de peso, razones lo suficientemente sólidas como para empezar a copiar a personas. Tenemos aquí un extracto de una entrevista tomada de Business Insider. Especifican en unas declaraciones recogidas en el mes de julio de 2020 que hasta donde se sabe oficial y públicamente nunca nadie jamás ha conseguido clonar a una persona completa de cabeza a pies. Repetimos que la ética es algo que hace al científico replantearse realizar esta práctica. Dan un paso atrás, pero no se lleva a cabo en sí porque es una práctica fallida. Digamos que es como mucho esfuerzo como para invertirlo en algo que sí o sí se sabe que va a acabar en un desastre. Respecto a la famosa oveja Dolly, que muchos la recordarán, los médicos necesitaron más de 200 intentos para que eso siguiera adelante y al final pareció quedarse atrás este suceso tan histórico. Hoy en día, la clonación de mamíferos generalmente tiene una tasa de éxito de alrededor del 10% al 20%. Es mejor que uno de cada 277, pero sigue siendo un proceso muy ineficiente. Los científicos compartieron que no solamente tienden a expirar los embriones implantados, sino que resulta muy complicado trasladarlos. Hay un enorme porcentaje de riesgo de que quien porte al bebé, pues lo dicho, sufra daños severos, es lo que se recoge en esta publicación, y por supuesto que el bebé acabe en un aborto espontáneo, involuntario. Cuando las células madre de alguien son trasplantadas a un paciente, el cuerpo a veces las combate como si fueran una enfermedad. Algunos investigadores creen que las células madre clonadas, ya que comparten el ADN del paciente, tendrían menos probabilidades de ser rechazadas, pero en este caso el uso todavía está en etapa de investigación. Y finalmente, la clonación terapéutica es un tratamiento individualizado en un mundo en el que las compañías farmacéuticas están más interesadas en lo estandarizado. El 6 de diciembre de 2002, tirando otra vez de hemeroteca, se notificó la clonación de una bebé humana, llamada Eva. La fuente de este anuncio es una compañía llamada Clonate, formada en 1997 por el culto raeliano. Son un culto que cree que los humanos fueron clonados a partir de extraterrestres y que la única forma de alcanzar la inmortalidad es clonarse a sí mismos.
Han pasado 18 años y no hemos conseguido ninguna prueba de que la bebé Eva exista o haya existido alguna vez, pero la compañía sigue viva y bien. Así que, si tenemos alguna prueba, os pondremos al día. En la cultura popular recuerdo que la clonación se utiliza para, sobre todo, traer a la gente de vuelta de la muerte, pero no es así como querrían que funcionase o como funcionaría en realidad. El clonar a alguien solo crearía un gemelo, no una réplica. Los gemelos pueden ser aparentemente idénticos, pero guardan personalidades diferentes, gustos diferentes, puntos de vista distintos. Es cierto que tienen la misma genética, pero no son algo equivalente. Los propios expertos han señalado que lo que de verdad puede llegar a interesar de la clonación es quizá la cosecha de órganos. Órganos que puedan destinarse para salvar vidas. Y claro, se preguntan, ¿para qué vamos a clonar a una persona entera pudiendo coger específicamente esos órganos que el cliente o el paciente, según lo miren ustedes, solicita? Así que esto en concreto, el futuro dirá por supuesto, lo resolvería, digamos que la clonación terapéutica, según informan. La clonación terapéutica, para esclarecer un poco datos, es casi idéntica a la reproductiva. Me apoyo en el texto para no fallar en las palabras. Excepto que el embrión clonado nunca se implanta en un útero. En cambio, el embrión es clonado con el único propósito de extraer células madre. Las células madre tienen la increíble capacidad de convertirse en cualquier otra célula del cuerpo humano, lo que significa que son excelentes para desarrollar nuevos tratamientos para las enfermedades y tienen el potencial de reparar o regenerar tejidos y órganos. Cuando las células madre de alguien son trasplantadas a un paciente, el cuerpo a veces las combate como si fueran una enfermedad. Algunos investigadores creen que las células madre clonadas, ya que comparten el ADN del paciente, tendrían menos probabilidades de ser rechazadas, pero en este caso el uso todavía está en etapa de investigación. A mí me llama mucho la atención ese choque entre científicos e investigadores, ¿no? Los científicos que se pronuncian sobre casos de esta índole lo hacen con muchísima prudencia, dejan un aire dubitativo e insisten que no hay nada exacto y a mí eso me parece muy bien. Subrayar que todo está por ver todavía porque nunca nada es definitivo. De hecho, el método científico se basa en dudar. Dudar es bueno, dudar es el primer paso que hay que dar. La investigación exige una duda constante y es algo que también se respeta en el periodismo de investigación, valga la redundancia, pero bueno, ya saben que hay muchos tipos de periodismo. No es lo mismo el periodismo deportivo que la prensa rosa. La prensa rosa, abro un paréntesis, es muy interesante. Es muy interesante porque se podría llegar a utilizar para estudiar el impacto social que se da ante un suceso. Bueno, digamos que es algo que se masca bastante en el día a día, ¿no? Pero ya hay medios que se han ocupado de convertirlo en algo ordinario, en algo que se da como un juego en el que cada persona es carnaza. Y además sin ningún tipo de dignidad. Y eso no es periodismo. Yo creo que en el momento en el que se cruza esa línea, estamos dejando de ser profesionales. El periodismo no debería de denigrar nunca a nadie. El caso es que ya dejando a un lado la comunidad científica y entrando en el área de investigación en general, sí se ha afirmado la existencia de tecnología y armas que han sido una muestra de que es posible reproducir el apocalipsis en la Tierra. En este libro de aquí dedico un apartado a esas armas maravilla que licuan intestinos y violan la mente. Y estoy hablando de manera literal. Tecnología que, informándonos de la mano de otros expertos, ponen en entredicho las palabras de algunos científicos y demostrarían así que existiría tecnología capaz de destruirnos física y mentalmente y que es algo que se trabaja minuto a minuto y que trae enormes avances, avances que no están en conocimiento del pueblo. Al pueblo nos llega migajas. Y a la prensa también. A la prensa no siempre se le da todo. Eso hay que tenerlo presente siempre, particularmente cuando se es periodista.
Y de ahí mi insistencia en que hay que tener mucho cuidado a la hora de tratar la información, porque el periodista es persona, puede estar equivocado y puede también ser utilizado por ajenos que tampoco son conscientes de que funcionan como una especie de tanque del pensamiento o de simple peón. También hay periodistas que dicen que hay que filtrar lo filtrado, porque quien no está en el mundo del periodismo o no ha coqueteado por estos lares es porque bueno, habría decidido, mejor dicho, mantenerse en la ignorancia y, bueno, quien decide mantenerse en la ignorancia como que ya está diciendo a grito pelado que no está preparado o no desea comprenderlo todo. Yo no estoy de acuerdo con esto. Y quiero dejar clara mi postura. Por eso, desde el mundo viperino se intenta abarcar todos los temas posibles y todas las perspectivas que puedan resultar interesantes o incluso relevantes. Y es cierto que muchos pueden pensar que es un punto de vista o una opinión bastante absurdo, pero repito, creo que está bien plantearse todo y dudar. Porque sí, es que la investigación funciona así. Y en un entorno serio y disidente, real, profesional, los insultos y también las risas hacia personas que quieren saber más de lo que hay sobran. No tienen cabida, así que no teman nunca en expresarse y en pensar. Yo no soy científica, pero sí soy periodista. Y sé que cuando la población entera se haga la idea de que la clonación es total y absolutamente posible, cuando la clonación sea un mundo con todo lo que eso acarrea, ya será demasiado tarde para reaccionar o para impedir los abusos de grandes corporaciones, aunque eso no quiere decir que todo esté perdido. Yo todavía tengo fe y esperanza en la fuerza del pueblo. El pueblo tiene mucho poder. Bueno, no les quito más tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo y, como siempre, seguiremos investigando. Un abrazo muy fuerte.